El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía hoy un paréntesis en sus vacaciones en Lanzarote para escuchar las preocupaciones de las autoridades canarias ante la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Sobre la mesa, cuestiones como la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre y también las negociaciones con Londres para que se levante la cuarentena a los viajeros que lleguen a Reino Unido procedentes de Canarias. El esfuerzo del Gobierno de España con todos los territorios, pero también con Canarias, tiene que ser ese, ¿no? Intentar que nuestra temporada de invierno pueda tener una mínima garantía. Es lógico, es objetivo, es coherente que la propuesta que se haga sea que se mantengan los ERTE en aquellos sectores económicos especialmente dañados. No solo la sensibilidad, sino tener la información y la preocupación en la búsqueda de soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con respecto a las cifras de la COVID-19 en las islas hay dos datos relevantes. Ya está el informe definitivo del estudio de cero prevalencia y Canarias tiene una de las tasas más bajas del país. Y por otro, aumentan los nuevos contagios. Sanidad registra en las últimas horas 55 nuevos positivos en el archipiélago, de los que 47 han sido detectados en Gran Canaria. Paco Sánchez. Pues sí, son 47 casos en Gran Canaria, el mayor número en tan poco tiempo hasta el momento. También es cierto que ahora se realizan muchos más test que al inicio de la pandemia. En total, en Canarias son 269 los casos, la mayor parte de los cuales son asintomáticos y se encuentran con atención domiciliaria. ¿Cómo está la pandemia en ese momento? Y la policía local de Güímar, en Tenerife, desmanteló anoche una fiesta en la que no se cumplían los requisitos de seguridad y protocolos frente al COVID-19. En esta fiesta ilegal participaban casi 80 personas, 15 de ellas menores y casi todas sin mascarilla. Raquel Pérez. La fiesta se desarrollaba en el interior de una finca ubicada en este barranco de Badajoz y en su interior, con pista de baile incluida, se apiñaban casi 80 personas que no cumplían con las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. Ahora cada uno de los asistentes deberá asumir una multa de hasta 100 euros por no llevar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad. El promotor de la fiesta también se enfrenta a varias sanciones. Y al menos 50 personas han perdido la vida al naufragar las dos pateras en las que viajaban intentando llegar hasta Canarias. Y esta noche está prevista la llegada al sur de Tenerife de un cayuco con al menos 16 personas a bordo. Un cayuco que fue localizado al sur de Gran Canaria. Escarlata, adiós. Sí, en este momento están siendo atendidos por el personal de Cruz Roja. Nada más llegar hasta este puerto de los cristianos, hasta este muelle de los cristianos, se les ha tomado la temperatura y se ha verificado cuál es su estado de salud. Ahora mismo están llegando varios vehículos, ambulancias, no solo de Cruz Roja, sino también del Servicio de Urgencias Canario para atenderles. Enseguida más información. Y al menos 16 personas han perdido la vida en un accidente de avión, incluidos los dos pilotos de la aeronave. Hay 46 heridos de gravedad. En total había 191 personas a bordo. El avión había despegado de Dubái y se partió en dos al aterrizar en Kerala. Ya se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El comercio está siendo uno de los sectores más afectados por la crisis. En el último año se han perdido más de 1.200 empresas en Canarias. Desde el sector piden medidas ante la casi desaparición de turistas y el previsible deterioro de la capacidad adquisitiva de los residentes. Este 7 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza. Una jornada marcada este año por el fuerte bajón de ventas en bares y restaurantes, donde se suele vender el 70% de esta bebida tan popular. Y en los deportes, tercer fichaje del Club Deportivo Tenerife. Jacobo González, compañero de Manuel Ape en el Celta, aunque igual habría que decir segundo fichaje, Miguel Quintana. Sí, muy buenas noches, Fátima, porque el tercero que se ha anunciado, que es el de Gio Sarfino, no está tan claro. El propio jugador aboga por un acuerdo entre los clubes para finalmente poder ser blanquiazul. Esta misma tarde emitía un comunicado que señala que nunca negoció sin que la Extremadura lo supiera y que espera, como decimos, que los clubes lleguen a un acuerdo para poder así cambiar de equipo. Y tras 6 capítulos, Fabián Roche hace público este viernes
el equipo en el que disputará la próxima Liga Regional, la próxima temporada. Él mismo nos invita a conocer el desenlace. Si aún no te has enterado dónde voy a fichar la próxima temporada, en media hora lo sabrás. Esta mañana Pedro Sánchez ha interrumpido sus vacaciones para escuchar de primera mano de las autoridades canarias los problemas económicos y sociales de las islas. José María de Pais, el encuentro ha sido en el Cabildo de Lanzarote. Exacto. Buenas noches. Por espacio de 2 horas en las dependencias del Cabildo de Lanzarote ha tenido lugar este encuentro. El anfitrión ha sido el presidente de Canarias, Pedro Sánchez, que ha estado acompañado por la ministra Carolina Darias, por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y por el delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana. Se han tratado varios temas, destacamos 3, el de la inmigración. En este sentido, Ángel Víctor Torres ha hecho saber a Pedro Sánchez la necesidad de que el Estado ceda espacios para poder acoger a los recién llegados en pateras, dado que las infraestructuras actuales que hay en Canarias pues se van quedando cada vez más pequeñas. Se habló también de la necesidad de prolongar los ERTE en sectores delicados como es el turismo. Hay un dato revelador que en este sentido trasladó el presidente del Ejecutivo canario a Sánchez, y es que del casi 1 millón de personas que se encuentran en ERTE en España, un 11% está aquí en Canarias. Y también se habló de la postura que mantiene el Reino Unido, desaconsejando a sus habitantes viajar a España. Tanto el presidente del Gobierno de Canarias como Pedro Sánchez se mostraron optimistas y creen que en breve el Reino Unido cambiará de postura. El presidente Sánchez hacía un alto en sus vacaciones en Lanzarote y acudía a la sede del Cabildo. Allí lo obsequiaban con un cuadro y un timple. El Gobierno central ha comunicado que siguen las negociaciones con Londres para que se levante la cuarentena a los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de Canarias. La temporada de invierno está ahí y de luego los esfuerzos del Gobierno de España con todos los territorios, pero también con Canarias, tiene que ser ese, ¿no? Intentar que nuestra temporada de invierno pueda tener una mínima garantía, porque eso desde luego a nosotros nos da perspectiva. Además, Madrid apoya la postura de las islas de que los ERTEs en los subsectores más afectados se puedan prorrogar más allá del 30 de septiembre. Es lógico, es objetivo, es coherente que la propuesta que se haga sea que se mantengan los ERTEs en aquellos sectores económicos especialmente dañados. Y por tanto vamos a trabajar de la mano con el Gobierno de España para que esto se produzca después de septiembre. Lo más gratificante en este encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias y con el presidente del Gobierno de España es no solo la sensibilidad, sino tener la información y la preocupación en la búsqueda de soluciones. Sánchez y Torres también abordaron la fórmula para que en unos meses Canarias pueda presentar proyectos que se acojan al Fondo Europeo de Reconstrucción. El presidente de Canarias hacía referencia también a la polémica vivida estos días por el traslado de migrantes a una residencia de Tunte, en Gran Canaria. Torres recuerda el drama que se esconde tras la llegada de estas personas en patera y condena cualquier acto xenófobo. No cabe ningún brote, ningún gesto, ninguna acción xenófoba en un mundo en el que las personas se tienen que mirar a los ojos y saber que somos todos absolutamente iguales. Y ya se conocen los resultados definitivos del estudio de seroprevalencia en Canarias. Las islas tienen una tasa de las más bajas de España. Aún así, en las últimas horas han aumentado los contagios. Sanidad registra 55 nuevos positivos en el archipiélago, de los que 47, Paco Sánchez, han sido detectados en Gran Canaria. Efectivamente, es el número más alto de casos registrados en un solo día en Gran Canaria desde el inicio de la pandemia. Todo se ha dicho, actualmente se realizan muchos más test que hace unos meses, con lo cual este dato no es tan preocupante como parece a simple vista. Recordemos que son 55 casos en toda Canarias, 47 de ellos en Gran Canaria. La edad media
de los afectados es de 39 años y actualmente el número de casos activos en el archipiélago es de 269, la mayor parte de ellos asintomáticos y que están recibiendo atención domiciliaria. 17 personas se encuentran hospitalizadas y solo una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Desde la Consejería de Sanidad se insiste muy fervientemente en que hay que extremar el cuidado, hay que extremar las condiciones de higiene, el uso de mascarillas y la distancia social para evitar nuevos contagios. Dicho todo esto, hay que recordar también que el estudio de seroprevalencia indica que Canarias es una de las regiones con más bajo índice de presencia del virus entre la población. Si la media estatal está en un 5%, la media en Canarias es de menos de la mitad. Este estudio es lo más parecido que tenemos a una foto fija de la COVID-19 entre el 27 de abril y el 11 de junio en Canarias y nos deja conclusiones reveladoras. Para empezar, la escasa seroprevalencia de la enfermedad en las islas, una de las más bajas de España. Si la presencia del virus en el país ha sido del 5% de la población, en Canarias hemos estado entre el 1,4 y el 2,4%. En los test rápidos se detectó el virus al 2,4% y en las pruebas sanguíneas, a las que se sometió solo el 90% de los encuestados, se detectó el 1,4%. Entre un 2, un 2,4, un 1,4% la seroprevalencia. ¿Qué significa que tengamos esa seroprevalencia? Que las medidas de confinamiento fueron muy eficaces, o sea, el virus no circuló durante el periodo del estudio durante las Islas Canarias, las medidas de confinamiento fueron eficaces. Otra cuestión importante, Tenerife fue la isla que registró la seroprevalencia más alta, un 3,1%, y La Gomera la más baja, un 0% en la segunda fase del estudio. Por último, se concluyó que había menos del 0,5% de asintomáticos en las islas entre los encuestados. Los expertos creen que probablemente la presencia del virus en sangre no se determine expresamente en los anticuerpos. No estamos realmente seguros de que sea que esa inmunidad desaparece. Probablemente la inmunidad para el SARS-CoV-2 esté mediada por otro tipo de inmunidad, que puede ser inmunidad celular o que puede ser que esos anticuerpos estén indetectables. Esta encuesta, promovida por el Ministerio de Sanidad, se repetirá casi con total seguridad entre octubre y noviembre para obtener nuevas muestras. Una operación conjunta de la Policía Canaria y la Policía Local permitió desmantelar ayer en Güímar una fiesta ilegal a que asistían casi 80 personas. Los asistentes a esta fiesta no llevaban mascarillas ni guardaban la distancia de seguridad. No cumplían, Raquel Pérez, con la normativa sanitaria. Agentes de la Policía Canaria y de la Policía Local de Güímar desmantelaron ayer una fiesta ilegal que se estaba desarrollando en el interior de una finca ubicada en este entorno del Barranco de Badajoz, en Güímar. En el interior había 78 asistentes, 15 de ellos menores, que no llevaban puesta la mascarilla ni guardaban las distancias de seguridad. En esta fiesta había zona reservada, barra libre e incluso una pista de baile que está absolutamente prohibida por la normativa vigente. Esta operación policial conjunta se inició por las llamadas de los vecinos quejándose por el ruido. Los asistentes a la fiesta deberán asumir ahora una multa de hasta 100 euros por no llevar puesta la mascarilla. El promotor de la fiesta también deberá enfrentarse a una cuantiosa multa y a varias sanciones. Se procede a identificar al promotor de la fiesta. Supuestamente habían unas 75 personas que habían pagado una entrada previamente, tenían un reservado, un DJ, y no se estaban reuniendo las condiciones que se han acordado últimamente por el Gobierno de Canarias en el acuerdo del 4 de agosto referente a la pandemia del COVID, que era mantener las distancias, utilización de las mascarillas y el no poder bailar en una zona habilitada para ello. El Cabildo del Hierro desmiente que haya un nuevo caso de coronavirus en la isla. Esta semana se rescató un velero a la deriva y uno de sus ocupantes dijo que había pasado la enfermedad. Se activó el protocolo y la tripulación del velero y también las personas que intervinieron en el rescate han dado negativo en la prueba de coronavirus. Efectivamente había una persona a la que se hizo un test que inicialmente dio positivo, pero estaba en una fase muy avanzada, se le dará de alta porque ya no corre ningún peligro y ya no hay ningún tipo de afección. Debemos ser absolutamente rigurosos con las medidas de control, con las medidas sanitarias, con las medidas preventivas. En España, nuevo repunte en la cifra de contagios diarios con 1.895 este viernes. Marlene Bello, en total son 200 contagios más que ayer jueves.
Sí, buenas tardes, y eso sin contabilizar los datos de Aragón, que no ha podido facilitarlos en el día de hoy debido a problemas técnicos, y es una de las regiones con más positivos registrados en los últimos días. Madrid es la comunidad con más contagios notificados, 567. Por cierto, aquí, desde hoy y hasta el domingo, los establecimientos de ocio nocturno han decidido cerrar sus puertas en forma de protesta por las medidas adoptadas por el gobierno regional para atajar los brotes de COVID-19. Medidas como, por ejemplo, la limitación de aforo o el límite de apertura hasta la 1:30. La siguiente comunidad con más contagios registrados es el País Vasco, con 403. En España, en total, hay casi 600 brotes activos y entre el 50 y el 60% de los contagios son asintomáticos. 1.895 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas se elevan a 4.507 los nuevos casos de coronavirus en España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Un nuevo máximo de casos diarios que no incluye los datos de Aragón, por lo que hasta ahora Madrid estaría a la cabeza de los diagnosticados con 567 positivos. Una comunidad en la que el ocio nocturno cierra voluntariamente desde este viernes y hasta el próximo domingo. Le sigue el País Vasco, donde ya se habla de una segunda oleada de contagios, con 403 casos confirmados este jueves, mientras que en Cataluña las cifras han bajado a 113, según el último balance de Sanidad. La alta incidencia que está teniendo la COVID-19 en nuestro país ha llevado al confinamiento de Aranda del Duero, donde sus 32.000 vecinos ya se encuentran aislados. En la Comunidad Valenciana han sido detectados 344 nuevos casos y 9 brotes, casi el doble en 24 horas. Y en Asturias, 2 nuevos brotes con 9 positivos y 4 en Oviedo, lo que eleva a 11 los focos activos en la comunidad. Preocupa también el crecimiento de las hospitalizaciones. Durante la última semana se han notificado 677 ingresos, la mayoría de ellos en Aragón y Madrid. Un accidente de avión en la India ha dejado al menos 16 muertos, incluidos los 2 pilotos. El avión trataba de realizar un aterrizaje de emergencia cuando se salió de la pista y se partió en 2. A bordo iban 191 pasajeros, de los cuales al menos 90 han sido trasladados a diferentes hospitales de la zona. El gobierno del Líbano ha afirmado que ve posible que en la explosión del puerto de Beirut del pasado martes haya habido interferencias externas como un misil o una bomba, eso en palabras de su presidente. Por su parte, la organización Hezbollah asegura que no había armamento de su propiedad en esa zona donde se produjo la explosión. Nueva tragedia en el mar. Al menos 50 personas han fallecido al naufragar ayer 2 pateras que se dirigían a Canarias. En un primer naufragio en las costas de Dakhla perdieron la vida al menos 10 personas. En el segundo murieron ahogadas 40. Habían zarpado de Nuadhibou. Las autoridades marroquíes continúan movilizadas para rescatar posibles supervivientes. Y a esta hora estamos pendientes de la llegada hasta el puerto de los Cristianos en Tenerife de 16 personas que viajaban a bordo de una patera localizada a 14 millas de Gran Canaria. Escarlata Dios, cuéntanos. Sí, 16 inmigrantes que han llegado hasta aquí, hasta este muelle, están siendo atendidos por el personal de Cruz Roja, que les ha tomado la temperatura nada más llegar y que, según nos cuentan, aparentemente se encuentran en buen estado de salud. Eso sí, está pendiente todavía de realizarse esa prueba para verificar si podrían estar o no contagiados de la COVID-19. Como decimos, 16 personas, 13 hombres y 3 mujeres que estarían, que habrían llegado hasta este puerto, con esa patrullera, es que, estamos en directo y como ves está ahora mismo entrando esta guagua hasta aquí para recoger a esas 16 personas y nos teníamos que desplazar hacia un lado. Retomamos esa información
la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil que les traía hasta aquí, porque como bien decías, Fátima, eran localizados esa patera a 14 millas al sur de Gran Canaria. Esa patera, ese cayuco, esa embarcación ha sido derivada al muelle de Arguineguín. Pero no es la única embarcación que ha llegado a las costas canarias en las últimas horas. Este personal de Cruz Roja también atendía esta misma mañana a otras 4 personas, otros 4 inmigrantes que llegaban al litoral de Granadilla de Abona, y se desconoce por el momento si lo hacían por sus propios medios o si lo hacían a bordo, como polizones, a bordo de otra embarcación. No, la prueba no se les ha hecho todavía, el estado de salud aparentemente es bueno de todos, y efectivamente han llegado 16 personas, 13 hombres, entre ellos 2 niños y las mujeres, pero en principio por ahora todo bien. Y más cosas, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ha hecho balance de su primer año de legislatura. Afirma que uno de los principales retos es cambiar el modelo energético de Canarias y cumplir con la emergencia climática que sufre el archipiélago. Para ello, afirma que el elemento clave es la futura ley de cambio climático que este jueves presentaba como borrador ya redactado en el Consejo de Gobierno de Canarias. Espera que en 2040 Canarias no dependa tanto de las energías fósiles en favor de las energías renovables. Solamente marcándonos objetivos ambiciosos podremos conseguir avances importantes para conseguir esa transformación que necesita Canarias para convertirla en una tierra realmente sostenible y fijándonos un objetivo, el objetivo de que en el año 2040 Canarias tiene que tener su economía descarbonizada. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechaza el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda sobre el uso del superávit. Se suma a otras 9 capitales de provincia, Cádiz, Lleida, Zaragoza y Granada, entre otras. Piden una reunión urgente con la ministra de Hacienda. Sostienen que el reparto de los fondos es injusto y solicitan que se derogue el acuerdo. Distribuir el documento entre todos los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia de todo el Estado para que se sumen los que consideren. En segundo lugar, le vamos a pedir una cita a la ministra de Hacienda en representación de todos aquellos que quieran sumarse al documento. Y la idea es rechazar ese Real Decreto que va a ir a ser convalidado al Congreso de los Diputados en septiembre. La portavoz parlamentaria en Canarias de Ciudadanos, Vidina Espino, comunicaba que su grupo pedirá explicaciones al presidente canario por la gestión de la crisis generada por la pandemia. Seguimos sin saber cómo o cuándo se va a reactivar nuestro sector turístico. La ministra de Trabajo ha estado recientemente en Canarias y se ha marchado sin un compromiso firme con respecto a los ERTE, si van a continuar más allá del mes de septiembre y en qué condiciones continuarían. Por otro lado, estamos a la vuelta de la esquina de que se inicie un nuevo curso escolar con un protocolo que no comparten los profesores porque dicen que es muy difícil de cumplir. El Servicio Canario de Empleo ha concedido 5.600.000 euros para potenciar el empleo y el autoempleo. La mayor parte de estas subvenciones, más 3 millones de euros, se destinan a las personas incluidas en los programas Reactívate. El resto, una cantidad superior a los 2 millones, se dedicará al impulso del empleo joven. Las subvenciones se han hecho llegar ya a diferentes ayuntamientos y entidades del archipiélago. Y seguro que recuerdan la iniciativa. A principios del mes de julio, Canarias recibió la visita de la Delegación Mundial de Turismo junto a más de 70 periodistas nacionales e internacionales. La idea era lanzar el mensaje de Canarias como destino seguro. Pues bien, ese mensaje ha llegado a casi 240 millones de personas. La acción liderada por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha generado un retorno económico de 7 veces la cantidad invertida. El valor económico estimado de esta acción ha sido de 1,7 millones de euros para una iniciativa que en la práctica contó con un presupuesto de algo más de 250.000 euros. Y malas noticias para el comercio en Canarias. La Cámara de Santa Cruz de Tenerife ha publicado este viernes el boletín que recoge el impacto que ha tenido la COVID-19 sobre el tejido comercial en las islas. Geray Sosa, ¿qué dice ese informe? Arroja
Buenas noches, Fátima. Lo que muchos temían, el tejido comercial en Canarias pierde 1.231 empresas, motivadas principalmente por la caída del comercio minorista. Esto se traduce en un desplome de las ventas de casi el 27% en el segundo semestre del año. La Cámara de Tenerife pide ayudas a estas empresas que permitan hacer frente a la pérdida de turistas y también ante la previsible pérdida del poder adquisitivo de los canarios. El comercio es uno de los sectores que más empleo crean en Canarias. De hecho, el paro en esta parcela ha aumentado en 9.674 personas. Cae la afiliación a la Seguridad Social en más de 9.000. El informe deja un dato positivo. Crece la confianza empresarial en un 6%. 1.231 empresas canarias han echado el cierre. El comercio minorista, los grandes damnificados. Hombre, la situación está un poquito complicada, evidentemente por las circunstancias que estamos atravesando del coronavirus, ¿no? Y al no estar entrando pues gente del exterior, pues sí se nota. Caen las ventas un 27% en el segundo trimestre. Sin turistas, la cosa no tira. El comercio deja 9.674 personas en paro. 9.890 salen de la Seguridad Social. Pero hay unas cuantas que están cerradas. Las calles están llenas, pero ahora miramos y dejamos más que antes. Las rebajas estaban llamadas a ser el salvavidas de muchos comercios, pero la facturación ha caído un 30%. Ha habido poca rebaja y lo que ha salido un montón de ropa nueva. Poquito. ¿Por qué? Porque como no sé lo que se avecina, prefiero guardar. La Cámara pide ayudas para que el sector se mantenga abierto. El Cabildo de La Gomera ha suscrito un convenio con CaixaBank para fomentar los productos agroalimentarios. Se va a renovar la marca Alimentos de La Gomera para darle un plus que resalte su calidad y se llevará a cabo programas de cualificación y empleo para jóvenes. Savia, guarapo, miel. La formación de desempleados entre 16 y 29 años, junto con la Cámara de Comercio, se intenta formar a los mismos en el sector primario para formarlos y capacitarlos para la empleabilidad y inicio en la emprendeduría de hábitos y sobre todo costumbres del sector primario. La Guardia Civil detiene a 3 personas por un delito de estafa en el alquiler de viviendas vacacionales. Convencían a las víctimas para que les pagaran antes de recibir las llaves y después huían. Se anunciaban en conocidas webs de alquiler vacacional para captar a sus víctimas. Después de recibir el dinero de la supuesta reserva, desaparecían. Por este delito de estafa, la Guardia Civil de Guía de Isora ha detenido a 3 personas de entre 21 y 28 años. Los delincuentes fueron localizados en Puerto Santiago después de un exhaustivo seguimiento de sus movimientos bancarios y tras contar con la colaboración de la Guardia Civil de Granadilla, ya que eran los titulares de algunas de las cuentas donde las víctimas ingresaban el dinero de los inexistentes alojamientos turísticos. A los detenidos se les relaciona con al menos 10 hechos delictivos de las mismas características. La investigación continúa abierta ya que podrían estar implicados en denuncias similares interpuestas en los últimos días y que aún no se han esclarecido. Detenido en Las Palmas de Gran Canaria un profesor de instituto por vender títulos de la ESO falsos. Cobraba 350 euros por el documento. Le denunció al propio centro. El profesor de 58 años vendía las solicitudes de obtención del título firmadas y selladas, el documento que acredita que un alumno ha completado la educación obligatoria. La policía encontró en su casa los sellos oficiales que supuestamente utilizaba para las falsificaciones. La investigación continúa abierta. Un hombre ha sido detenido por apuñalar presuntamente a otro en el barrio de San José de las Longueras, en Telde. Rubén Castellano, cuéntanos, ¿ya ha pasado a disposición judicial? Sí, el detenido pasará a disposición judicial durante las próximas horas. Según la Policía Nacional, hay un detenido por apuñalar presuntamente varias veces en distintas partes del cuerpo a otro hombre con un cuchillo de grandes dimensiones tras una trifulca en un bar, en este barrio de San José de las Longueras, en Telde. La riña se produjo este jueves al mediodía. Comenzó en un bar y se trasladó a la calle. El acusado está detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.
La víctima fue trasladada urgentemente a un centro de salud y de ahí a un centro hospitalario de Gran Canaria. Indignación en Lanzarote por la condena de 3 meses de prisión a los autores de la muerte de Timple, el perro, que murió después de que le ataran el hocico durante horas. Hoy uno de los autores ha pedido perdón a través de las redes y asegura que fue un accidente, pero desde las protectoras y colectivos animalistas rechazan esta versión. Recuerdan que grabaron incluso la agonía del animal. Los asesinos de Timple, este perro, le ataron las patas, le cerraron el hocico y lo grabaron mientras moría. Lo cuenta uno de los autores, condenado a 3 meses de prisión. Dice que fue un accidente, querían echarlo de una finca. Ahí él se revuelve, se quita el bozal, me muerde y bueno, es ahí cuando lo agarramos más fuerte, lo intentamos calmar. En todo esto pasan varias horas. Cuando ven el vídeo ustedes, los últimos segundos, es cuando Miriam en los nervios para que alguien la ayude hace el vídeo. Es su respuesta a la indignación en las redes sociales contra él y la otra autora, una versión que no aceptan desde la protectora. Cuando tú al animal lo coges, lo atas de esa forma y le tapas el hocico de esa forma, no creo que seamos tan estúpidos para saber cuál va a ser el final. Si te tapan las vías respiratorias es lo que es. Y grabar ese vídeo viendo esa agonía. Varios vecinos organizan una manifestación para protestar contra una condena que les parece insuficiente, mientras Timple es recordado hoy en las redes con cariño. Y en Fuerteventura, la localidad del Cotillo ha sufrido en las últimas horas varios actos de vandalismo. La cartelería y señales de prohibición de acampadas y aparcamiento en el dominio público marítimo terrestre amanecían pintadas y rotas. La localidad majorera del Cotillo se encontraba este viernes con varios actos de vandalismo junto a sus playas. Con carteles informativos pintados y señales rotas y por el suelo, de esta manera amanecía este viernes el entorno de los lagos del Cotillo. Acciones que no agradan a aquellos que visitan en estos días este tranquilo pueblo. No es agradable, la verdad que no. Verlo, digo, esto es un paraíso como para tener todo esto así como lo tiene. No es que esté a favor de que hayan tirado los carteles, pero que prohíban acampar está bien, pero la gente que hemos venido toda la vida a la playa, al mismo sitio, molesta un poco que ahora no nos dejen pasar. Y para el turismo es un poco feo que se den este tipo de situaciones. Desde el Ayuntamiento de La Oliva han condenado estos actos. Se solicitó un informe de la policía local para que tratase de averiguar lo que ha ocurrido. Si hay personas identificadas como responsables de estos actos vandálicos, pues automáticamente los remitiremos al juzgado para que actúen en consecuencia. Pero el Ayuntamiento de La Oliva no va a permitir ni consentir bajo ningún concepto actos vandálicos del tipo que sea. Se pide responsabilidad ciudadana para mantener la isla cuidada. La Reserva de la Biosfera de La Palma ha acordado en su última reunión impulsar medidas específicas para lograr la erradicación de los arruis. Magalí Cáceres, en la caldera de Taburiente. Hubo unanimidad a la hora de apostar por la búsqueda de soluciones que ayuden a erradicar esta especie natural del norte de África del interior del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Se trata de una especie que fue introducida en el año 1970 por el extinto ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Está inscrito en el catálogo de especies exóticas e invasoras de Canarias y está causando graves problemas en el interior del Parque Nacional, ya no solo en la flora, sino también en los territorios por los que transita, con el consiguiente peligro para los visitantes. Se lleva a cabo unas 200 cazas de esta especie al año, pero parece que no son suficientes. El arruí es muy parecido al muflón que fue introducido en Tenerife. Se trata de bóvidos que están emparejados con cabras y son capaces de comer entre 3 y 4 kilos de hierba diaria. Una especie invasora, una especie que va proliferando cada vez más, que los daños se hacen más patentes, incluso para la seguridad de las personas, y que incluso el propio Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional plantea la eliminación de esta especie. En el municipio de La Orotava, Francisco Linares ha recopilado las obras de mejora en los accesos realizadas en este municipio del norte de Tenerife. Las pendientes de la ciudad hacen muy difícil llegar a pequeños núcleos y viviendas. El alcalde pide además colaboración a los vecinos.
Nada vale hacer el rampa, de nada vale que pintemos zonas si resulta si la gente no se porta correctamente luego, aparca los coches donde tiene que hacer y tiene claro que estas zonas son exclusivamente para aquellas personas que tengan dificultades para que se desplacen de un sitio para otro. Como cada primer viernes de agosto, desde hace más de una década se celebra el Día Internacional de la Cerveza. El 70% de esta bebida se consume en bares. Durante el confinamiento, las empresas de cervezas artesanas sobrevivieron gracias a los pedidos a domicilio. 2 de cada 3 cervezas se venden en los bares. Esto supone que un 70% de la producción se vincula a la hostelería y casi el 25% al turismo. Y con un sector a medio gas, la recuperación para ellos también queda lejos. Sí es verdad que las zonas locales ya vemos como casi el 90% de los bares han vuelto a abrir. Hay un 10% que desgraciadamente no lo va a hacer nunca más. Las zonas turísticas todavía están muy por debajo. Ya hablamos de recuperación a un largo tiempo vista. Complicada también la situación para la cerveza artesanal, un colectivo que ha tenido que reinventarse. Nosotros nos ha salvado estos meses de pandemia el consumidor local y el consumidor particular directamente llamándonos por teléfono, pidiéndonos cerveza. Y el servicio a domicilio. Luego ya con la apertura de los bares sí volvió un poco el consumo a los bares, pero es verdad que no en la misma proporción que lo tenía antes del confinamiento. Aún así sí que estamos notando que la gente que va a esos locales está apoyando más al producto local. Una apuesta por el kilómetro cero especialmente importante en un verano en el que no habrá ni ferias ni festivales. Eran muy buenos, muy positivos porque uno daba a conocer su marca y además el consumo era importante. Y eso, por lo que estamos viviendo, la verdad que ya no lo tenemos. Pese a todo, afrontan el futuro con optimismo y con ganas de brindar por una normalidad sin pandemia. Esta tarde se ha inaugurado la tradicional Feria de Artesanía de Maspalomas, que es la primera que vuelve al archipiélago después del estado de alarma. Una oportunidad que más de 40 artesanos y Lenia Santana no se han querido perder. Efectivamente, esta tarde ha arrancado la 13ª Feria de Artesanía de Maspalomas en Gran Canaria. Se trata de la primera feria artesanal que regresa a las islas después del estado de alarma. En ella participan 44 artesanos de más de 20 oficios y se prolongará hasta el próximo 16 de agosto. La madera, la piel y el vidrio, entre otros, serán los materiales protagonistas de esta feria, que se podrá visitar todos los días desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, aquí en el Faro de Maspalomas. El evento contará con todas las medidas de seguridad, entre las que destacan el uso obligatorio de mascarillas y de gel hidroalcohólico y un circuito diferenciado de entradas y salidas. Necesitaban de esta feria muchísimo y la verdad que ha sido el primer arranque con muchas ganas, con mucha ilusión. Nosotros teníamos también la preocupación porque hay que tomar una serie de medidas de seguridad. La manera de darle identidad al destino es apostar por nuestra cultura, por nuestra gastronomía y hoy aquí por nuestra artesanía. El sector de la danza ha visto cómo su actividad ha quedado afectada por el cierre de teatro, festivales y salas durante la pandemia. Poco a poco se está recuperando. Solo hay que echar un vistazo a las más de 140 actividades culturales programadas solo esta semana aquí en Canarias. El sector de la danza sortea de puntillas el parón de la cultura. La pandemia les obliga a bailar en el peor de los escenarios. Son escuelas de danza cerradas que no van a abrir más, bailarines, compañías de danza que han dejado de hacer sus espectáculos y no sabemos qué va a pasar, qué futuro les espera. La Asociación de Artistas del Movimiento cifran las pérdidas económicas en 1,5 millones de euros. El Teatro Pere Galdós imparte estos días un taller donde jóvenes bailarines se enriquecen aprendiendo. Estamos viviendo un momento muy complicado, pero los bailarines siguen queriendo bailar y la gente que le sigue gustando bailar se quiere formar y formarse bien. Dándole una vuelta de tuerca a una de las profesiones que nos entretuvo durante el confinamiento. Creo que necesitamos una cantera que tenga todavía las ganas de seguir luchando porque la cultura esté ahí. Pero también la pandemia te refuerza esa idea de que bailar te gusta y que lo haces por placer. El placer de comprobar que el sector de la danza vuelve a moverse con 140 nuevas actividades presenciales programadas en las islas y el impulso de 4 millones de euros en ayudas que sin duda invitan a bailar.
Y hace unos minutos quedaba inaugurada en el Puerto de la Cruz la tercera edición de FIC Gallery. Es un evento incluido en la Estrategia Cultural 2020 del Ayuntamiento portuense. Empezamos hoy aquí con este FIC Gallery, la primera muestra de arte, recuperando la actividad cultural en un espacio como el Castillo de San Felipe, pero sobre todo porque dentro de 2 semanas vamos a poder disfrutar de todo el Festival de Música y Tendencia. La muestra cuenta con la participación de 21 creadores reunidos en 17 proyectos que podrán ser contemplados hasta el próximo 29 de agosto. FIC Gallery es la antesala del popular Festival de Música Independiente, FIC Festival, que se celebra el 21 y 22 de agosto. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego 1 hora menos con la información del tiempo. Pasen un buen fin de semana, sean felices.